a hacer el vino, voy por las uvas, las lleno en una canastilla y después, ¿qué sigue? Bueno, después comenzamos a hacer la parte de elaboración. Se hace una estimación del peso bruto que entra a bodega, luego se destara, digamos que se le quita el peso de las cajas y pasa a un proceso de selección en donde nos ayuda un grupo de chicas y bueno, digo chicas porque ellas son más, o mujeres que son más delicadas para hacer esta labor, ¿no? Y bueno, se trata básicamente de retirar las uvas que están defectuosas. Pueden ser que estén un poco podridas, puede haber pequeños bichitos, arañas o animalitos, puede haber uvas que se pacificaron, por ejemplo, o si los pájaros se las comieron, se comen la pulpa y dejan solamente la cáscara así hueca. Entonces todo eso se retira. Y después lo que se hace es que se pasa a una máquina que se llama estrujadora, despalilladora. Bueno, en este caso son dos procesos que vienen en una misma máquina, o en nuestro caso, ¿no? Entonces, esta máquina lo que hace es básicamente sustituir lo que se hacía antes, que era la famosa pisa de la uva. Okay. Es una máquina que tiene unos rodillos de neopreno y este material tiene una textura muy semejante a la piel, ¿no? a las plantas de los pies o a las manos con las que también se hacía el estrujado. Y después en la parte de abajo de la máquina lo que hay es propiamente es la despalilladora, que lo que hace es separar las frutas ya estrujadas o rotas de la cáscara del tallo, digamos, que se llama raqui, okay, que es la estructura que soporta a las bayas en el racimo. Entonces ese raqui sale por un lado, es desperdicio, por así decir, y el resto de la fruta cae o lo cachamos, lo podemos enviar directo a un tanque, o lo que hacemos nosotros normalmente es que lo almacenamos en una tina y ahí hacemos una segunda selección. Okay. En esta segunda selección lo que retiramos son algunos tallos del raqui que se pasan en la máquina, y eso lo hacemos con la intención de tener mejor calidad en el mosto. Después de ahí lo bombeamos a los tanques de fermentación, que son estos, y normalmente digamos, el vino, ahí es donde viene una diferencia fundamental entre la elaboración del vino blanco y el vino tinto. El vino tinto lo maceramos, es decir, se deja en este mosto con la parte líquida, y las cáscaras se sumergen o se empapan. Hay diferentes técnicas para hacerlo. Básicamente, pues, te podría hablar de dos, que son el bazuqueo, que es empujar la cáscara que se va para arriba y flota, y empujarla con una herramienta que se empuja y se sumerge, y luego eventualmente volverá a salir a la superficie, y hay que hacer esto varias veces al día para que las cáscaras estén empapadas en la parte líquida. Y la otra forma es lo que se llama un remontado, que es que yo tomo, por decir, voy a tomar el líquido de esta válvula, no de la de hasta abajo, sino de esta, y entonces a través de la bomba lo echo ya sea por arriba o sumergido dentro de la parte líquida o del mosto. Esto lo que va a hacer es macerar el mosto. Es decir, que las cáscaras concretamente de la fruta es lo que contiene, por decirlo en palabras fáciles, tiene el color, tiene los aromas y tiene parte de los sabores también,
pero básicamente el color que viene en la cáscara es lo que se va a ir desprendiendo, la cáscara se va degradando y va aportando el color al líquido, ¿sí? Que bueno, en su gran mayoría es agua, pero tiene azúcar y tiene algunas otras sustancias. Entonces le va a ir dando el color al vino tinto, la maceración básicamente. Y bueno, aporta aromas y sabores también propios de los vinos tintos. Por el contrario, el vino blanco en general no se macera, sino que directamente de la estrujadora se envía a una prensa como la que tenemos allá o acá tenemos otra. Esto es con la finalidad de minimizar el contacto de la piel o de la cáscara con el mosto, bueno, con el agua o con el alcohol eventualmente, en el caso del vino tinto. Y de esta forma pues no le aporta color al vino, ¿no? Entonces el vino blanco se hace realmente de la pulpa, no tanto de la cáscara y esto, porque eso se separa muy pronto en el proceso. Entonces después, a partir de ahí los procesos son más o menos semejantes. Viene la parte de fermentación, que es básicamente, bueno, se utilizan levadura de panadero, algunas cepas especializadas o específicas, mejor dicho, que aportan pues ciertos sabores o aromas muy particulares. Y el vino tinto, por ejemplo, normalmente digamos, dejamos la maceración un par de semanas y luego el proceso de fermentación generalmente comienza espontáneamente porque la planta trae levaduras en las cáscaras, son levaduras locales. Nosotros normalmente, o lo que hemos utilizado, son levaduras que se llama levadura seca activa o activa seca, que básicamente se hidratan y empiezan a funcionar, ¿no? Entonces con el azúcar que viene en el mosto, las levaduras transforman ese azúcar en alcohol y en dióxido de carbono, ¿no? Y desprende calor también. Entonces por eso es que estos tanques son para fermentar, porque tienen esta doble pared por la que pasa un refrigerante que nos baja la temperatura y evita que las levaduras empiecen a morir, por ejemplo, si llegan, por decirle algo, a 33 grados, una cosa así. Entonces normalmente el proceso, y también la parte de la maceración, suele utilizar, o bueno, nosotros por ejemplo utilizamos frío también, que lo que hace es que permite una extracción mejor, evita que se formen ciertas sustancias que son desagradables, como puede aportarle aromas de huevo podrido, por ejemplo, y si lo hacemos con frío casi no ocurre eso, ¿no? Entonces tanto la maceración como la fermentación, en el caso de los vinos tintos, los hacemos en estos tanques. Y bueno, también para el vino blanco utilizamos, por ejemplo, aquel tanque que es cerrado y que evita que se salgan también los aromas, también con ayuda del frío, ¿no? Porque las reacciones ocurren más lentamente con menor temperatura. Entonces, bueno, el proceso de fermentación en general tarda pues una semana también. Puede haber fermentaciones mucho más lentas, pero más o menos esos son los tiempos que manejamos aquí. Y ya que se fermentó, pues ya lo que tenemos es propiamente vino. Pero ese vino en realidad está muy turbio. En el caso del vino tinto, todavía viene mezclado con una parte sólida, que son todos estos restos de cáscaras, de pepitas, alguno que otro bichito también por ahí a veces se va. Y entonces lo que se hace en el caso del vino tinto es que después que se fermentó se manda a la prensa y entonces ahí se separa la parte sólida de la parte líquida, y entonces lo que obtenemos, la parte líquida que obtenemos ya es vino, pero que tiene una
pues una turbiedad importante y que hay que eliminarla, ¿no? Tiene partículas suspendidas, trocitos de cáscaras, sí, también los ácidos, el ácido tartárico, que es un ácido que viene desde el campo y que además es particular de la uva, también está presente, y ese ácido junto con lodos y otras sustancias van a empezar a precipitar, que esa ya vendría siendo otro proceso, ¿no? Que se llama sedimentación, ¿no? En el caso del vino blanco, por ejemplo, cuando nosotros lo enviamos a tanque, es solamente líquido, es mosto, es decir, todavía no se ha convertido en vino, pero ya separamos en la prensa la parte sólida de la líquida, y entonces nada más va la parte líquida, se fermenta la parte líquida, y entonces después de fermentado pues ya también tenemos vino blanco concretamente. ¿En qué momento se va a la barrica, Álvaro? Se va a la barrica después de la sedimentación, que era, digamos que es el siguiente proceso de la fermentación alcohólica. Bueno, hay algunos otros procesos, hay otro tipo de fermentación que se llama fermentación maloláctica, que es, bueno, es un poquito más, quizás entrar un poco más en detalle, pero así brevemente, digamos que después de la fermentación alcohólica, todas estas partículas suspendidas las vamos a sedimentar, dejamos el vino reposando y van a empezar a caer lentamente, ¿sí? Y todo eso cae en la parte del fondo del tanque, y entonces para ir limpiando, por así decir, el vino, para irlo haciendo más traslúcido, lo que se hace son una serie de trasvases separados por varios meses. Entonces yo retiro, por ejemplo, nuevamente por esta válvula, recuerda que los sedimentos todo quedó abajo, y entonces todo lo que yo saque arriba, mientras no esté muy pegado, va a ir limpio. Hay que esperar a que vaya cayendo, y entonces eventualmente yo retiro toda la parte líquida, la envío a otro tanque que esté limpio, puede ser ese o aquel, y retiro todos los lodos y los sedimentos que quedaron al final, ¿no? Entonces ahí con ese proceso se va limpiando. Después por decirle algo, a los 3 meses vuelvo a repetir el proceso y nuevamente va a haber lodos o sedimentos en menor cantidad, pero cada vez lo tengo que ir dejando reposar, quizás un poquito más tiempo, quizás 4 meses o también 3 meses, pero va a salir menos sedimento, y esto lo hago o lo hacemos unas 2 o 3 veces en el año. De tal forma que en el último trasvase, en vez de enviarlo a otro tanque limpio, lo enviamos a la cava en donde están las barricas, y ahí se queda el vino en reposo, y empieza el proceso de envejecimiento, ¿no? Envejecimiento en barrica. ¿Y puede tardar cuánto tiempo? ¿Desde hasta...? Bueno, depende de la calidad del vino y de ciertas características del vino. Por ejemplo, tiene que tener una acidez importante, y tiene que tener también, en el caso del vino tinto, que es el que normalmente se embarrica, un buen tanino también, una buena cantidad de tanino, para que la barrica pueda permanecer sin problema. Entonces los vinos que no tienen suficiente acidez, puede ser que se pueden vender rápidamente, son vinos jóvenes o vinos frescos, por así decir, ¿no? Entonces ese tipo de vinos en general no se embarrican, pero los que sí se embarrican, pues puede variar dependiendo del vino. Nosotros en general los añejamos como un año, 12 meses, ¿sí? Y hay en algunos lugares, aquí en México creo que todavía no, pero pues una especie de reglamentación. Por ejemplo, un vino que se embarrica 3 meses, me parece que se llama roble o crianza, no estoy seguro. Uno que se embarrica 6 meses, creo que es crianza.
de 12 meses para arriba ya son reserva y gran reserva de 18 meses y 2 años de botella, por ejemplo. Es decir, ya que se embarricó, se retira el vino, se prepara para embotellarlo y se guarda en la botella, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los vinos de reserva, me parece que son 12 meses de barrica y 6 de botella, por lo menos, ¿no? Puedes guardarlo más tiempo en botella, claro. Y en el caso de la gran reserva, creo que son 18 meses y son 2 años de botella. Okay. Entonces, después el vino también se puede guardar algún tiempo en la botella, ¿no? Bueno, en los talleres, el taller que tenemos de elaboración de vino se llama Elabore su propio vino. Es muy interesante porque los visitantes, como tú mencionas, no podemos venir a los 3 meses. Bueno, nosotros estamos aquí, pero el visitante no puede venir a las 2 semanas a hacer la fermentación, etcétera. Entonces, normalmente lo que hacemos es que iniciamos el proceso de elaboración y tenemos en cada tanque un vino en diferente etapa. Entonces, por decirle algo, aquí yo tengo el vino que acabamos de pasar en la estrujadora, ¿no? Entonces ese vino apenas, todavía no es vino, es mosto, que todavía no se ha fermentado, pero a lo mejor en aquel tanque tengo el vino o un mosto que ya está fermentando porque ya tiene a lo mejor 2 semanas que se cosechó. A lo mejor en aquel tengo otro que ya terminó la fermentación, en este que no ha terminado. Entonces lo que hacemos y hace el visitante es no solamente ir a cortar la uva al viñedo y traerla, sino también, bueno, echarla en la máquina, en la despalilladora estrujadora, también obviamente que nos ayudan en la parte de selección, pero por ejemplo en el caso de los tanques, pues hace, por decir, si en aquel todavía no está hecha la fermentación, se sigue haciendo los remontados o el bazuqueo. En a lo mejor solamente vamos a hacer a inocular las levaduras y a realizar el inicio de la fermentación, ¿no? Pero hay que esperar. Y entonces el visitante puede ver el proceso como en diferentes etapas, que esa es la parte interesante. Puede oler cómo se va convirtiendo, porque empieza ya a desprender aromas alcohólicos, por decir. Cuando ya empezó la fermentación, puede darse cuenta cómo aumenta la temperatura, en fin. En el caso de los trasvases, también quizás el vino que hicimos al principio de la temporada de vendimia ya está fermentado y entonces vamos a hacer su primer trasvase, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo vamos a mandar a aquel tanque. En fin, depende un poco de cómo va el proceso escalonado en los diferentes tanques, ¿no? Y en el caso del añejamiento, lo que hacemos es que normalmente no enviamos en ese momento ningún vino a cava, ¿no? Porque no tenemos ninguno elaborado y ya sedimentado. Eso generalmente nosotros lo estamos dejando para el periodo de la primavera. Eso es lo que estamos tratando de hacer. A veces, bueno, se puede hacer desde, por decir algo, desde diciembre, noviembre, pero nosotros estamos dejando el proceso de sedimentación lo más largo que podemos para que el vino, cuando lo enviamos a cava, ya va muy limpio. Entonces, esa parte no la hacemos, pero sí vamos a la cava y todo, y lo que hacemos es embotellar el vino del año anterior que está en cava, ¿sí? Entonces retiramos un poco de vino, o ya tenemos, por decir, un pequeño tanquecito, vino que sacamos de cava, y después de la sesión de la cata con bocadillos y todo esto, hacemos ese pequeño break y cambiamos aquí un poquito, por decir, el escenario, porque entonces habilitamos
el espacio para montar la llenadora y la encorchadora que tenemos acá. Y entonces el visitante lo que va a hacer es precisamente llenar sus botellas, o bueno, algunas, no hacemos toda la producción ni mucho menos, es algo representativo de cada uno de los procesos, ¿no? Entonces en este caso el proceso de embotellado básicamente es el llenado de las botellas, lo pasamos a la encorchadora, el visitante encorcha algunas botellas y al final hacemos el encasquillado y el etiquetado, ¿no? Y al último el visitante se lleva 2 botellas que él mismo embotelló, no del vino que se hizo ese día, ¿sí? Porque ese se acaba de hacer y ni siquiera se ha fermentado, sino, como le expliqué, del vino que tenemos en cava del año anterior. Perfecto. Muchas gracias, Sí, Ana. de nada.